Hola chicos, bienvenidos a la IANTIA 8 de análisis de procesos químicos. Hoy revisaremos dos ejercicios de la IA 3 de simulación dinámica. Y bueno, para empezar, ejercicio 1. Para el siguiente sistema, a tiempo T0, se produce un cambio en la alimentación del tanque 1 hasta los 5 feet cúbicos sobre segundo. Si en este momento la altura de los estanques es de 12 feet para el primero y de 7 feet para el segundo, determina la evolución y el valor estacionario del nivel de líquido en ambos recipientes. Las dimensiones son de A1 igual a 5 feet cuadrados y de A2 de 20 feet cuadrados. Para el flujo de salida, asuma que es proporcional a la raíz de la diferencia de alturas de ambos lados de la tubería de salida por la constante de la respectiva válvula, siendo para la primera de 2,5 y para la segunda de 2,04. Como ya es una tónica dentro de la asignatura, lo primero es realizar el análisis de los grados de libertad, en donde el primero corresponde al balance de materia en el primer estanque y el otro en el segundo. Esta vez, como saben, estamos en simulación dinámica, por tanto se considera el término de la acumulación. Y el resto es la entrada y la salida de cada reactor, o sea, de cada estanque, perdón. Para efectos del ejercicio, nosotros asumiremos que la densidad del fluido es constante en ambos estanques y además que el área de cada uno es invariante. Por tanto, podemos expresar la masa como densidad por volumen y esta a su vez podemos expresar el volumen como área por altura. Llegando a las ecuaciones que se ven en pantalla para describir la altura de cada estanque. Así que prosiguiendo con el análisis de grado de libertad, tenemos como variables 7, donde se encuentran las dos alturas, los flujos y ambas áreas. Tenemos dos ecuaciones que van a describir este cambio en la altura, es decir, el H1 y el H2, y esta vez no tenemos parámetros. Siguiendo con los grados de libertad, tenemos que nos quedan 5 variables aún por describir. Como se dijo en el enunciado, nosotros podemos describir F2 y F1 o la salida de ambos estanques según las siguientes ecuaciones, donde tenemos que son básicamente la raíz de la diferencia de altura a la salida de cada estanque. Así que siguiendo con el análisis de libertad, de las 5 variables que teníamos aún por describir, se agregan 2, las cuales estas son parámetros básicamente, entonces seguirían siendo 0. Y se agregan 2 ecuaciones, las cuales son las que describen el flujo de salida de ambos estanques. Finalmente tenemos como grado de libertad 3. Y por tanto, para cerrar el análisis de grado de libertad, se define que según el enunciado tenemos a F5, que es el flujo inicial, o el flujo perturbado, por decirlo así. Tenemos el área de 5 feet cuadrados y el área del segundo estanque de 20 feet cuadrados. Siguiendo. Entonces ahora vamos a la resolución en MATLAB y se deben resolver ambas ecuaciones diferenciales, donde tenemos para cada una condición inicial. Para el tiempo para el primero tenemos a tiempo 0, la altura del primer estanque es de 12 feet y para el segundo es de 7 feet. Ahora, para resolver esto, al igual que en el tópico anterior, que se ocupaba el método de Newton, aquí tenemos otro método para las ecuaciones ordinarias, la cual es el OD45, que básicamente es el método de discretización de Runge-Kutta para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que ahora procedemos a ir al MATLAB. Bueno, como siempre, lo primero es escribir en el archivo principal los parámetros que nosotros tenemos, donde tenemos la abertura de ambas válvulas. Tenemos además el área del primer y del segundo estanque. Tenemos la variable decisión, que fue el flujo que fue variado. Y luego tenemos que definir un vector alfa, el cual tendrá nuestros parámetros a entrar en
en la ecuación del método de Ronquicota. Y también tenemos que definir dos cosas, que es el tiempo en el cual nosotros revisaremos esto, que es un intervalo, y también los estados iniciales, que como recuerdan eran los 12 feet de altura para el primer estanque y los 7 para el segundo. Así que lo siguiente sería realizar la función, que si no recuerdan era en esta arribita, y aquí la pueden definir. Yo ya la tengo hecha. Y lo que tenemos que hacer es básicamente escribir los balances que habíamos llegado antes. No tenemos el flujo sobre el área 1 menos la constante de proporcionalidad sobre el área 1 y la raíz de la diferencia de alturas. En cambio, para la segunda ecuación del balance de materia del segundo estanque, tenemos la constante de proporcionalidad B1 sobre el área y tenemos la raíz multiplicado por la diferencia de las raíces. Además, también tenemos la constante de proporcionalidad de B2 sobre el área 2 y multiplicado por la raíz de la también de las diferencias de altura, pero esta vez solo tenemos la altura de 2. Siguiendo se definen los gráficos. No sé si sabían de la función subplot, que les permite tener básicamente dos gráficos en uno y poder compararlos. Y ahora correr la función y llegamos a lo siguiente, donde nosotros nos preguntamos si tiene un sentido físico. Bueno, la verdad es que se estabilizan ambos más o menos a los 300 segundos. Si tienen dudas de eso, también se puede aumentar el rango, por ejemplo. Y aquí se puede apreciar de mejor manera que básicamente ya en los 300 esto está muy cercano a 0. El segundo ejercicio es la continuación del ejercicio que realizó el fellow en la ayudantía pasada, pero esta vez el objetivo es distinto, ya que esta vez debemos mantener la concentración de salida del reactor 3 en un valor de 0,1 kmol sobre litro. Para lo anterior, se propone utilizar un sistema de control que observe básicamente la concentración de CA3 a partir de la discrepancia de este valor con la consigna. Se manipulará la concentración de influente del reactor R1 de acuerdo al diagrama de la figura 4. Bueno, esa debería ser la figura 4, no le puse figura 4. Y como ven, este diagrama es solo una idealización, ya que en la práctica se debiese manipular el flujo de una corriente con una determinada concentración para manipularse a cero. Tenemos un diagrama que muestra la concentración CAD, la cual no se manipula, y se le suma una concentración que sí está manipulada de CAM. Y esta da como resultado una concentración CA0, la cual es la concentración inicial del sistema reaccionante. A la salida de este sistema reaccionante obtenemos la concentración CA3, la cual se compara con el set point, que según su diferencia se toma una decisión y se manipula la concentración de CAM. Siguiendo con el lazo cerrado. Para realizar el control de CA3 se propone el uso del siguiente controlador proporcional e integral, donde la constante proporcional, que es el Kc, es igual a 30, y el tiempo integrativo, que es el TI o T1, es igual a 10 minutos. Ahora se debe evaluar la respuesta dinámica del sistema y la efectividad del controlador si a tiempo t0 la concentración de alimentación al sistema se perturba hasta que CAD sea igual a 0,2 kg sobre litro. Asuma que las concentraciones iniciales de los reactores son de 0,4, 0,2 y 0,1 kg litro. Como se vio en la ayudantía anterior, para resolver este sistema de reactores se deben realizar las tres ecuaciones diferenciales de la pantalla, los cuales representan la variación de la concentración en los tres reactores. A diferencia de la vez pasada, esta vez CA0 depende de las variables CAM y CAD que se tienen, y el cálculo del error de CA3 del set point y
el CA3, que es básicamente medido. Y bueno, como este ejercicio ya lo vieron, no me voy a centrar mucho en realizar el análisis de grados de libertad y solo voy a seguir. No cambia mucho respecto al anterior. Y bueno, para el sistema controlado debe resolver las siguientes ecuaciones, que son las que ven en pantalla. Y para poder utilizar el método de no ejecuta en MATLAB, es necesario expresar las ecuaciones como ecuaciones diferenciales ordinarias. Por tanto, debemos sacar esa integral que está ahí y se debe definir una variable auxiliar, la cual va a ser que el error va a ser igual a la integral del error de t de t en dt. Eso suena muy raro. Y bueno, entonces lo que al final vamos a hacer es derivar y obtendremos la siguiente expresión. Así que finalmente las ecuaciones a resolver serán las siguientes, teniendo como estados iniciales el valor de CA1 de 0,4, de CA2 a tiempo 0 de 0,2 y de CA3 a tiempo 0,0. O sea, será de 0,1. Así que nuevamente nos vamos a ir al MATLAB, en donde esta vez tenemos, nuevamente definimos las variables del proceso, donde tenemos CA0, el tau y el K. Y tenemos esta vez las variables del lazo de control cerrado, donde tenemos el CAD, que es el que entra y no se perturba, la constante de proporcionalidad, y el tiempo integral. Además tenemos el CA3 set point, el cual es el valor que nosotros queremos que se estabilice. Esta vez damos el intervalo de tiempo, están las concentraciones iniciales, el, el error inicial, y le damos estas variables a una función que se va a llamar controlador. Esta ecuación esta función es la que ven aquí, y básicamente tenemos las ecuaciones y el error, la cual se expresa como, recuerden, como la diferencia del set point medido y el otro, y el set point dado y el valor medido. Además tenemos las ecuaciones para determinar el CAM y el CA0. Entonces, siguiendo, recuerden que lo primero es dar las variables de decisión y los parámetros, el intervalo de tiempo y los valores iniciales. Aquí tenemos las funciones para graficar, donde esta vez obtendremos las bueno, estas son la concentración en los tres reactores, donde vemos que el que tarda más en estabilizarse es el último reactor, que básicamente lo hace como a los 30 minutos aproximadamente. Y bueno, esto sería la ayudantía por el día de hoy. Y está los correos de nosotros, que creo que ya los tienen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Quería hacer otro ejercicio, la verdad, quería hacer el certamen mío, pero aún les falta materia. Pero igual si me lo quieren pedir, bacán. El mío es el del, si no me equivoco, 2021. Y me lo piden y se los puedo mandar si quieren. Y eso fue la llantera por hoy. Así que eso, muchas gracias.